pero renuncien a su pretensión de hegemonizar y homogenizar, porque ese método no viene de abajo ni de la izquierda, viene de arriba. Renuncien a obligar al otro, a la otra, al otro a ser como ustedes, a que miren lo que ustedes miran, a oír lo que ustedes escuchan y a sentir lo que ustedes sienten. Porque bien, como bien se dijo aquí, no se trata de suplir una flor ya marchita por otra. Se trata de que todos los colores y que todos los aromas alivien el paso. Ciertamente nosotros, zapatistas, no somos mejores que nadie, pero tampoco somos peores. Y la diferencia no está en quién más y quién mejor. La diferencia está en eso, en la diferencia, en su lugar, su tamaño, su espacio, su color, su historia, su riqueza. Porque mientras que para la vejez el sistema ofrece olvido, nosotras, zapatistas, ofrecemos una invitación y les pedimos que la acepten. Que retiemble en sus centros la tierra al paso de quienes para el capital son desecho por razón del calendario. ¿Cuáles son las probabilidades de que eso pase? Casi nulas. Lo único que les puedo asegurar es que es casi imposible. Pero el CNI, el SIG, la Marichuy, la terca lucha de los familiares de los ausentes de Ayotzinapa, de los padres y madres de los infantes de la guardería ABC, la rabia de los familiares de los desaparecidos, de las asesinadas, de quienes tienen como casa un cuarto con rejas, de los individuos, grupos, colectivos y organizaciones de la Sexta, de las redes de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno, nos dicen, nos enseñan, nos abofetean que hay que aferrarse a esa millonésima cifra de probabilidad. Nos dicen que esa pequeña grieta en el muro, aunque casi imperceptible en la vasta y sólida muralla, no debe cerrarse, que tenemos que mantenerla así sea con uñas y dientes, aunque sean postizos. Porque esa grieta significa una posibilidad. Niños, niñas, jóvenes, jóvenes, adultas, adultos, a todos y a todas los invitamos. Pero si no quieren luchar, no hay pedo. Solo háganse un lado, porque ya se va a levantar un ejército con el cabello cano, o sin cabello, en silla de ruedas, o en bastones, o muletas, renqueando o arrastrándose, que no escucha bien, que no ve bien, al que le tiemblan las manos, pero no de miedo, sino de impaciencia. Y en sus mochilas no van a llevar balas, ni laptops, sino medicinas. Y tienen los rostros, los cuerpos y el corazón lleno de cicatrices y arrugas. Porque nosotras, estamos convocando a quienes rebasan el medio siglo. Ahora sí que el requisito es no ser joven ni adulto. Y si son 50 años del 68, pues que no sean libros, pláticas, su conmemoración, sino lucha. Y sí, las probabilidades son mínimas, pero tal vez se abrirán entonces las tumbas y quienes murieron volverán a caminar y los desaparecidos aparecerán. Y todo ese ejército que en todos los rincones del mundo emergerá, no traerá armas de fuego, ni bombas, ni ingenios militares. Traerá algo más mortífero, más letal, más poderoso. Traerá memoria y traerá historia. Ciertamente vendrán tiempos muy difíciles, o ya los padecen en muchas partes. Y nosotros no les mentimos antes, y no veo por qué tengamos que empezar ahora. Les decimos, se va a poner peor. Pero lo que llaman el apocalipsis, compas, no es el fin del mundo, es el fin de un sistema, el fin de la hegemonía, el fin de la homogeneidad, el fin del liderazgo, el fin del caudillismo, el fin de los gobiernos, y lo decimos sin matiz alguno, el fin del Estado. Y el responsable de nuestros dolores habrá de pagar. Y habrá que empezar de nuevo, desde abajo, buscando la vida. Y esto que les digo no es una profecía, es una promesa.
pasar a la acción es abrir la puerta de la casa, salir y hacer algo, presentarse. Y entonces ya se ve que alguien surge en el campo público y empieza a ser un factor de cambio. Y entonces, como el sistema tiene muchos intereses y estructuras, que aparece o la que aparece llama la atención y al mismo tiempo se focaliza sobre él o ella pues, los ataques de aquellos que ejercían el poder. Y por eso que es el que puede surgir primero. La acción moral es 141 y vamos a empezar ahí. Construye las instituciones y despliega el mundo. Justamente vengo del curso Filosofía del Derecho, donde como ya estamos también avanzados en el curso, ahora se trata de el cambio de las instituciones, pero ya en derecho, y hay todo un curso sobre el derecho. Aquí no, aquí eso es algo mucho más amplio, porque es lo ético, que tiene referencia a lo político, a lo económico, a lo familiar, sexual, erótico, de género, a lo de la raza. Mil no, pero muchos campos prácticos. Y cuando uno entra en uno, puede dedicarse trimestres enteros a trabajar un solo campo. Ahora estamos en la ética, es la teoría general de todos los campos prácticos. Entonces, aquí estoy a nivel ético, pero cuando me meto a un campo político y en él a la esfera del derecho, puedo hacer toda una filosofía del derecho exactamente lo mismo, praxis de liberación y de construcción institucional del derecho. Miren, por ejemplo, se ha dictado redactado y aprobado en principio una constitución de la Ciudad de México. Ustedes eligieron a representantes, fueron 60%. El 40% no son del Distrito Federal, lo nombró el gobierno central por fuera. Es decir, ya no fue un congreso constituyente, sino fue un congreso semi-constituyente, porque hubo extranjeros del distrito que se nos metieron por la ventana, o sino lo metieron para que no pudiéramos hacer las reformas que el Distrito Federal, que es lo más progresista del Estado mexicano, podría hacer. Entonces, se contó con solo el 60%, y en ellos, de distintos partidos, dos más importantes, se logró, sin embargo, una constitución que tiene algunos puntos realmente de avanzada. Pues ahora lo objetan algunos participantes de afuera y se pone entonces a la Suprema Corte de Justicia o al Congreso Nacional a que corrijan la Constitución del Distrito Federal como la Asamblea Constituyente lo hizo. Puede decir, primero no dejaron que se reunieran realmente los representantes de la ciudad, y después que hacen la Constitución, ahora le objetan que es anticonstitucional. ¿Pero anticonstitucional de qué? De la Constitución del país. ¿Se ve? Entonces, el país tiene una Constitución, pero hay muchos estados, y ahora el Distrito Federal cuenta que si fuera uno de los estados, hay mucho más, y hace una Constitución, y esa Constitución tiene novedades.
Y si tienen novedades, quiere decir que en algunos puntos no es lo mismo que la Constitución del 17, porque es nueva y justamente lo interesante es que pueda innovar para que cuando tengamos que cambiar dentro de poco la Constitución del país, podamos entonces hacer otra Constitución mejor en una situación más avanzada de México. Pero decir que esta Constitución es anticonstitucional es obvio, porque la Constitución actual es vieja y esta es nueva. Entonces, como si usted hace una casa y dice, no, esta casa no funciona porque es una casa nueva y la vamos a corregir según las casas viejas de la colonia del Valle, de Art Deco, y esta ya es una arquitectura moderna. No, le tiene usted que poner los postiches del Art Deco para que sea constitucional. No puede ser. Si es nueva, no puede ser la antigua. ¿Qué van a hacer? Le van a cortar. No sé cuáles son las objeciones porque no se han hecho públicas, pero por ahí se escucha que, por ejemplo, en la nueva Constitución, de manera inesperada, yo hasta pude influenciar en algo, pero creía que eso no se iba a poder hacer. Está la revocación del mandato. Significa que a los 6 años, a los 3, la ciudadanía en proporción del 5, 8%, no sé cómo será la Constitución, puede llamar a un referendo y decir, el jefe de gobierno está mal, votamos, y si el 51% dice está mal, ¡guau!, se lo revoca, deja de ser gobernador, o jefe del Distrito Federal, o presidente de la República, y se tiene que elegir a otro a los 3 años, no 6. Es un mal antecedente, porque eso lo hace el Distrito Federal, pero ya vale como antecedente que lo tome otro Estado y que se lo tome el Estado Nacional. Entonces, ¿qué van a hacer? Quieren que no se haga. Además, los jueces tampoco lo elige el Poder Legislativo y Ejecutivo, lo elige otras instancias. Por lo tanto, los jueces pueden juzgar a los diputados o al presidente de la República, porque no depende de ellos en el caso que esta ley del Distrito Federal se hiciera en todo el país. Mal ejemplo. Puede decir, se quiere innovar y no se permite. ¿Ven? Estamos en esa situación hoy. Ahora usted ni se entera, no sabe ni qué salió de la Constitución, ni lo que están haciendo. Bueno, sí, la historia. Y después andan mal las cosas y usted dice, qué mal que andan, y qué hiciste, pues nada. Y bueno, aguántate. Si no hiciste nada, pues, es que no sabía. Y bueno, uno va por la calle y si va en dirección contraria y choca con un auto, no sabía qué dirección tenía esta calle. Pues entonces no ande en auto. Porque en principio tiene que saber la dirección de las calles. Y si no, véalo antes de entrar a la calle. Usted, ciudadano mexicano, debe conocer las cosas, si no, entonces después ya no podemos quejarnos. Ese es el tema. El tema es que hay una praxis nueva que rompe con las costumbres y por lo tanto recibe reacción. Pero mi esquema pues está mal hecho, ¿no? No es así, sino que miren cómo es, que justamente de otra manera es el sistema actual tiene una constitución en la base de la ley para todo el país y hay estados. Lo que pasa es que ya hay un estado que está situándose en el futuro
en un estado futuro. Entonces propone una constitución que ya no se funda del todo en la antigua. Ese es el problema, porque está ya pensando en un sistema donde la sociedad sea mucho más activa y las representantes, desde que suben a ejercer el poder delegado, no el propio, sino el que el pueblo le delega, debe saber que a los 3 años ya le puede tocar la guillotina. Y entonces empieza a hacer buenas letras desde el comienzo, porque si no, lo van a revocar a los 3 años. Entonces, miren, ya se va a cuidar más, va a tener más presencia y además, como va a haber más participación popular en los barrios y demás, por constitución, la gente va a estar más atenta a lo que hace el representante. No lo deja que actúa y después elige al siguiente. Bueno, el primer momento de la praxis de liberación es la acción que desmonta la acción moral y deconstruye las instituciones vigentes. Acuérdense lo que es la moral. La moral es el sistema normativo del sistema vigente. Y entonces, cuando dijimos alguien que es oprimido toma conciencia, pone en cuestión al tema vigente, al sistema. Y claro, en este caso ya crea a nivel del Estado provincial, no nacional, una nueva constitución como nuestra, y ya quizás ser el surgimiento de un sistema futuro que entra en contradicción con el anterior. Pero dejémoslo porque es complejo, ya lo veremos después cómo funciona. El primer momento de la praxis es deconstructivo del sistema. Se levanta contra la ley injusta que produce las víctimas y de fondo, digo yo, va más allá del fondo y del fundamento. Miren qué interesante, el fundamento de un sistema político actual, republicano, es la Constitución. Entonces, romper el fundamento es hacer una nueva Constitución. Quiere decir que estamos en la paradoja de que una parte del todo crea un nuevo fundamento, entra en contradicción con el fundamento del todo que es antiguo. Es la situación que nos encontramos. Y por eso entonces la praxis de liberación es una praxis de cambio. Salto porque ya lo leí. En esta segunda parte, los principios éticos, salto el paréntesis, devienen reales, obligan, son exigentes en actos, se tornan objetivos. Antes había principios morales. Los principios morales son los del sistema vigente. Ahora van a ser principios críticos. Y los principios críticos normativos que obligan, les voy a llamar principios éticos. En tanto negación práctica y teórico del sistema, es ya o era ya un tiempo peligroso cuando lo pensaba. Ahora el peligro es el cuanto tal. Y por eso esto es lo que Walter Benjamin llama, y ya lo he dicho más de una vez, un tiempo especial, el kairos. No es en griego el cronos, que es el tiempo normal del sistema. Entonces, el tiempo normal del sistema es un tiempo cotidiano, pacífico, pero de pronto se rompe y se intenta pasar a un nuevo sistema.
Entonces, ese es el momento del peligro, es el momento, ahora sí, Hidalgo había pensado cómo cambiar a Nueva España y hacerla otra cosa distinta, y un día se levanta y toca la campana, salió de la casa, hizo un acto público. Mira, el cura tocó la campana y llamó a un ejército. ¡Wow! Ese es el momento que lo pensado deviene real. Y cuando deviene real, ahora ya es un hecho objetivo y es un hecho que empieza a cambiar la historia. Y por lo tanto, entran en juego ahora todas las fuerzas en pro y en contra de su acción. Voy más adelante. Es el tiempo ahora de Benjamín que produce una ruptura de la historia en dos partes, un antes y un después. Pero es la irrupción de alguien en lo público que hace quedar la historia hasta ahora una época. Y desde ese acto empieza una historia. Justamente es el pasaje de un sistema histórico a otro momento del sistema. Es lo que llamamos la emancipación nacional y los héroes de la patria y el 1810. Antes y después. Antes la época colonial, después México independiente. Vamos. O por lo menos el México que empieza. Ese es el momento importante. Es el presente absoluto como instante en el que la eternidad se revela, que Levinas le llama este filósofo francés en el que me inspiro. La epifanía o la gloria del infinito. Sobre este tema de la gloria del infinito, me acuerdo que siendo profesor en Harvard, allá en Boston o Massachusetts, en la reunión de profesores, pero en el comedor, y hablé con un profesor muy famoso, epistemólogo de la física y la matemática, se llama Putnam. Alexander Putnam. Y para admiración mía, en vez de hablar de la ciencia y otras cosas, resultó ser judío. Y entonces empezamos a hablar de temas y nos centramos en la discusión de qué significaba eso de la gloria del infinito. Un tema que a mí siempre me ha atraído por lo inesperado de su significado y su profundidad, que lo que usa Levinas, la gloria del infinito, que está aquí en la página 141, 3 líneas para abajo. Levinas lo llama la gloria del infinito. Para Putnam, infinito es algo así curioso. Y es como la presencia de Dios en la historia. Para él, y quizás para mí. Ese momento en que, como la trascendencia irrumpe en la historia, para destruir lo que el ser humano está destruyendo. Es decir, es como si Dios tuviese un proyecto de realización feliz de la humanidad. Pero el ser humano, dominando a otro ser humano, organiza un sistema, y un sistema de dominación y hace infeliz a mucha gente. Y entonces, como si irrumpiera nuevamente en la historia del Creador
que ha creado el mundo para que el ser humano se realice, para romper el sistema que está haciendo infeliz a gran cantidad de gente. Es como si interviniera en la historia para relanzar la historia y poder destruir este sistema que es causa del mal, la irrupción del infinito. Es el momento en que Washington, y digo Washington porque como a veces fue Estados Unidos, y para eso digo Fidel Castro, dice, claro, los cubanos, revoltosos, barbaridad. Entonces, no lo nombra Fidel Castro, nombra Washington. Y entonces todos los norteamericanos dicen, mucho gusto y respeto, es un tema serio. Si digo Fidel Castro, no es serio, pero es lo mismo, porque Fidel Castro es el Washington de Cuba y Washington es el Fidel Castro de Estados Unidos. Pero como a veces no lo saben, digo Washington. ¿Están de acuerdo? Muy bien. En el momento en que Washington organiza sus jueces en el Common de Boston. Common es un terreno que en las ciudades pequeñas, pueblitos en Estados Unidos, tenían un terreno, una gran plaza, pero de hectáreas, donde iban a trabajar y producían sobre todo alimentos y demás que se repartía a la comunidad. Era un momento de trabajo comunitario, por eso le llaman el common. Era interesante porque hasta entre los indios existe lo mismo, un trabajo gratis que se hace por la comunidad. Y en ese lugar Washington empezó a entrenar a los jóvenes para saber tirar unos tiros y hacer un pequeño ejército para oponerse a los ingleses, que va a ser el origen de la independencia norteamericana. Es el momento en que Washington organiza sus jueces en el Common de Boston. Cuando Hidalgo llama con sus campanas de la iglesia de Dolores a la organización de un ejército. Dense cuenta que estamos en Estados Unidos, hablo de Washington, pero también de Hidalgo. Y les entero quién es Hidalgo. No solo Washington, sino Hidalgo también. Claro, Hidalgo es el San Martín para un argentino en México, o el Bolívar de un colombiano venezolano en México, y en cada país se adora a estos fundadores. Me acuerdo mi hijo que era chiquito, llegó a los 10 años a México, y entonces dice, papá, mira, hoy todos los chicos se rieron, porque yo pregunté, ¿quién es Hidalgo? Él venía de afuera, pero no estaba gobernado. Dijo, ellos no saben quién es San Martín. Bueno, se sabe defender. Porque nosotros hablamos del nuestro y no conocemos a veces los otros, héroes de los otros lugares. Yo cito uno del centro y otro de la periferia. Es el tiempo en el que ya no es posible el retorno, sino por traición. Hidalgo podría haber dicho, cuando van a fusilar, me equivoqué, pido perdón, quiero venerar al rey y dejo la lucha. Y no lo hubieran fusilado, pero él estaría muerto. Prefirió morir a traicionar. Por eso no hay retorno. Pero sí hay retorno posible, es la traición. Pero ya no sirve, la persona ha sido destituida. Es el como si no. Es una palabra griega. Osme. Hidalgo, desde el momento que toca la campana, es otro personaje. Ya no es el cura. Ahora es el jefe de un proceso. Ahora, cuando se mira al espejo, ya no es Hidalgo, es un jefe. Puede decir, ya la gente lo considera de una manera
que se hace imagen para él a la que él ya debe ser fiel. Ahora es el pueblo el que le exige a él ser fiel a lo que él se jugó cuando tomó la campana. Toda su vida es como si no fuera la misma. Es como si no se pudiera vivir en el mundo y se hubiera perdido el sentido habitual de las cosas, del proyecto cotidiano. La muerte posible ronda en el horizonte y le transfiere en cada instante el sentido de lo sagrado, de los santos, del fin de fines. En cualquier momento lo puede matar. Entonces cada día es un día eterno. Por eso que son instantes donde la vida cotidiana pierde el sentido y se transforma en algo muy distinto, que uno añora después, cuando ha dejado de vivir esa situación. Eran tiempos dramáticos donde uno también estaba elevado a otro nivel. Se pasa de la interpretación de los signos negativos del sistema criticado a la deconstrucción real de la objetividad empírica, porque se empieza una lucha. Yo tengo un alumno aquí en la Metro que es electricista, del sindicato electricista que fue suprimido en México, y es un joven muy interesante, y que cuando le cerraron la compañía de electricidad lo echaron toda la calle para destruir el sindicato, y él sigue luchando por aquello, pero además dijo, voy a aprovechar el tiempo, y ya va por el 5º trimestre de filosofía. Un electricista filósofo va a ser. Pero yo cada vez que lo veo y lo tengo en mi clase, lo explico estos casos y digo, nuestro compañero, él es un héroe, porque sigue luchando por el sindicato y se ha jugado. Otros ya buscaron otro trabajo, otros entraron a la CFE, pero hay un grupo de 15.000 que siguen resistiendo para que se les devuelva lo que tenían en derecho. Ellos son los héroes, son los hidalgos hoy. Así que cuando yo explico, no le tengo que explicar muchas cosas a él lo entiende rápido, lo explica su vida y entiende el tema. La ruptura es el momento en que se produce la ruptura, también de lo que va a significar pueblo, porque pueblo puede ser el pueblo mexicano, son todos los habitantes del territorio, pero el bloque social de los oprimidos no es todo el pueblo, son los oprimidos, y hay los que lo oprimen y son el antipueblo. Ahí se produce una diferencia entre los que están oprimidos y luchan por un mejor sistema y de los que se aprovechan del sistema. Entonces es una ruptura. La metáfora enuncia claramente la lógica de los acontecimientos. Hay un autor francés, se llama Badiou, profesor en la Sorbona, que habla del événement en francés, el acontecimiento. Es un acontecimiento justamente que se produce en un momento y que cambia la historia. Esa ruptura es el acontecimiento. En 1810, septiembre, es una ruptura y es un acontecimiento fundacional del nuevo sistema, porque aunque está afincado en los oprimidos, es el comienzo
del sistema futuro de México. Ya no será Nueva España. Y ese hace todo un trabajo, dos tomazos, en sentido del acontecimiento. Como en el mundo hay una situación y esa situación deviene un acontecimiento y ese acontecimiento cambia la vida completamente de los actores de ese acontecimiento. Todo comienza por la interpelación al dominador y metafóricamente traigo un texto semita, metafóricamente, y que me sirve a la filosofía. Deja salir a mi pueblo, le dice Moisés al faraón. Le dice Hidalgo al rey de España. Porque faraón es cualquier dominador y Moisés es cualquier liberador en la historia. La historia se relee en cada etapa. Yo la releo. Y cambian los faraones, pero no cambia la estructura del acontecimiento. Deja salir a mi pueblo. Pero los opresores aumentan los sufrimientos de los esclavos explotados y por lo que el hiperdulos, esta es una palabra que usa Giorgio Agamben, un autor italiano que vive ahora, profesor de Venecia, muy importante filósofo político, Agamben. Entonces, él usa la palabra hiper, que sería en griego hiper, duros. Duros es el esclavo y el oprimido, pero el hiperduros es como el esclavo o el oprimido por excelencia, es Hidalgo. Hidalgo toma la representación de los oprimidos, toca la campana y convoca. Eso es justamente la figura mítica, metafórica de Moisés. Y Moisés, de un libro que se llama Éxodo, y sabe que en cualquier lado en inglés dice exit, que significa salida, viene del griego, odos, camino, ex, desde. Éxodo es el camino que viene desde la opresión hacia la liberación. El libro del Éxodo es un libro mítico de un pueblo que siendo esclavo se libera. No crean ustedes que fue en Egipto. No crean ustedes que fue en la época de Ramsés. Además, Moisés es un nombre egipcio y no hebreo. Moisés, Ramsés es egipcio. Lo que pasa es que es un relato mítico de la liberación de un pueblo. Parece que históricamente era en el siglo XII que en las montañas de Israel un grupo de jueces se llamaban, o si ustedes quieren, guerrilleros, luchaban contra los indios europeos, los que tenían armas de hierro. Y por eso la épica historia de que estaban los indoeuropeos con sus armas de hierro, sus corazas y todo, y enfrente de ellos estaban los pueblos palestinos, uno de sus tribus que se llamaban los Ibrit, y se enfrentan a una batalla, pero en vez de enfrentarse, dicen, pues mejor hagamos que un filisteo y un hebreo se enfrenten, y el que gana ganó la batalla. Los filisteos tenían un monstruo enorme que se llamaba Goliat, y los palestinos, porque Israel era una de las tribus palestinas,
no tenían a nadie que pudiera luchar, pero lo aceptaron, lo dijeron, y bueno, ya estamos perdidos, lo aceptan. Y entonces estaban los dos ejércitos y sale el gran soldado indoeuropeo del hierro. ¿Y quién ahora sale de los palestinos que estaban en la montaña? Pues nada, todos aguardados. Y sale un joven de unos 20 y tantos años. Y sale así como está nomás. Y lo enfrenta al gran guerrero. ¿Se los he contado ya? No. Bueno, ustedes lo han escuchado 1000 veces. Lo voy a teatralizar hoy. Porque sale como está. Pero se va acercando y la gente dice, lo va a cortar en 5 pedazos al pobre muchacho. Pero iba muy seguro. Y cuando lo tiene a distancia de su onda, nadie había visto que tenía una onda, saca una piedra. Y como era pastor, tenía mucho tiempo. Y entonces, ¿qué hace el pastor? Está mirando el cielo, contemplando las cosas sabias. Se ve que él apuntaba, ¡pah! Y tiraba a 10 metros, a 20 metros, a 30 metros y pegaba justo donde ponía su piedra. Cuando lo tiene a distancia, saca su piedra, ¡pah! Y se la pone en la frente y el monstruo cae vencido. Era el débil que vence al fuerte. La metáfora de la liberación de los pobres. Es una metáfora, pero es una metáfora de la fuerza ética del que tiene la razón y de la corrupción del que tiene fuerza, pero no tiene consigo la razón. Son historias no históricas, son relatos míticos que después va a recibir mucha tradición en los pueblos semitas y se va a pasar a los judíos y a los cristianos y a los mahometanos y hoy llega a las escuelas. Pero es una historia de este momento en que el oprimido empieza a salir. Y de ahí entonces que ese hecho puntual es al mismo tiempo el otro hecho colectivo de las llamadas plagas, porque son luchas sociales. Y llega un punto en que hubo sangre por todo el país de Egipto. Era una revuelta social tremenda, hasta el hijo del faraón fue asesinado y llegó la sangre hasta el Nilo. Entonces ya el poder dominador dice, váyanse. Y se va al pueblo a la tierra prometida. Ese esquema lo va a usar mucho Ernst Bloch, un gran filósofo alemán, en un libro que se llama El principio esperanza, y toma el mito de Mosaico y lo explica de una manera extraordinaria, pero junto a otros muchos mitos de la humanidad. Dice, los mitos de los pueblos son los sueños despiertos de la humanidad. Porque uno al soñar también fabrica sus mitos y hasta se pueden interpretar psicoanalíticamente nuestros mitos. Pero los mitos despiertos son los que se escriben y los pueblos conservan. Este es uno de los mitos, de un momento clave, el momento en que los débiles vencen a los fuertes y comienza el cambio histórico en la lucha. Al comienzo es una lucha por el reconocimiento. Frecuentemente esto no basta. Hay un autor alemán, se llama Honeck, que dice la lucha para ser reconocido. Pero si el dominador no me reconoce, ¿qué hago? Si la mujer dice yo quiero votar en el siglo XIX en Londres y el varón le dice pues no votes, no le reconoce su derecho, ¿qué va a hacer? Va a luchar, va a seguir haciendo manifestaciones, va a seguir haciendo movimientos hasta que le van a tener que conceder el voto.
es la lucha. La lucha puede ser presión, la lucha puede ser pacífica aún, pero que se vea que uno no se entrega, y eso es lo que hay que hacer en los momentos trágicos del pueblo con el que estamos viviendo. Frecuentemente solo basta, no se mueve el corazón del faraón. Es necesario transitar allí más allá del mero reconocimiento a la lucha. Está aumentando de intensidad en el proceso. Hay que luchar, hay que oponerse, hay que mostrar que uno no está de acuerdo. Y eso es peligroso. Y eso en la vida no es fácil. Hasta profesionalmente no es fácil. Yo desde joven fui un filósofo crítico y me resultó muy difícil llegar a ser profesor. Me acuerdo cuando me presenté al primer concurso en la universidad para ser adjunto de profesor. Concurso. Y en un concurso muchas veces se presenta mucha gente, pero como sabían mis antecedentes, yo tenía 2 doctorados en Europa, tenía 2 licenciaturas, y era jovencito que ya tenía mucho estudio. No se presentó nadie más que yo. Dije, bueno, está bien. Me presenté al concurso. A los 3 días vino el secretario de la facultad a casa. Lo vi y me di cuenta. Dije, no te preocupes. Me dice, mira, Enrique, te han declarado desierto. Puedes decir, era el único candidato y no me dieron la cátedra. Y no para titular, sino para adjunto, que era asistente. Yo dije, pues ya fracasé. Y bueno, seguí trabajando. Al mes siguiente el profesor de ética se fue. Y ahí no había gente que hubiera. Me presenté y gané ese concurso. Y ahí de a poquito fui. Pero era duro, no era fácil. Porque yo ya era crítico y mi filosofía era crítica. Y como era crítica, pues no era acertada. Y entonces no le interesaba tener un profesor así. Entonces no hablo en lugar de otros, hablo en mi lugar. Bien, sigamos. 11:13. Estamos entonces ante la siempre repetida cuestión de la violencia. La violencia represora contra el derecho del otro se enfrenta a la coacción legítima del oprimido que lucha por su liberación sin violar el derecho del otro. Hidalgo se levanta contra el rey, sí, pero no para violar los derechos del rey, porque simplemente dice, no eres rey nuestro, porque nosotros teníamos nuestras autoridades y además tenemos derecho a nosotros nombrar nuestras autoridades. Así que te ha rogado un derecho que no tienes. No me levanto contra ti, sino porque has sobrepasado tus derechos contra mis derechos. La violencia es el que usa la coacción contra el derecho del otro. Es el rey. Es la conquista de América. Eso es violencia. Fue contra el derecho de los indígenas que llegó a Europa aquí y los españoles y ocupó esas tierras en nombre de la civilización o el cristianismo u otros motivos, pero Bartolomé Las Casas, que era un hombre inteligente, dice, la única manera que ustedes podrían, nosotros los españoles, podríamos haber ocupado estas tierras es con argumentos racionales y buenas maneras. Pero ellos, los indígenas, podrían haber tenido el derecho, tenían el derecho de no aceptar los argumentos.
y no aceptar que los españoles ocuparan su tierra. Y dice Bartolomé en las Casas, y si para estos ellos se armaran e hicieran una guerra, tendrían derecho de hacerlo hasta el juicio final. Lo dice es un español que se llamaba Bartolomé en las Casas. Los indígenas tenían derecho a no aceptar los argumentos de los españoles por los que los pensaban dominar. Pero no hicieron ningún argumento. Les mataron sus caballos, sus perros y sus soldados y los hicieron añicos a los ejércitos indígenas, mintiéndole a muchos otros y haciendo aliados que estaban en contra de los aztecas y liquidando el imperio azteca, pero también después liquidando a todos los que habían sido sus aliados y dominando aquello con violencia. La violencia es contra el derecho del otro. Pero la defensa que hizo Cuauhtémoc no era violencia, era coacción legítima, era defensa. Entonces ahí se plantea un tema ético, porque se habla de una guerra justa. No, no hay guerra justa. Toda guerra es siempre mala. Pero hay dos ejércitos. Y hay un ejército bueno y uno malo. El bueno es el que defiende al inocente y no ataca. El malo es el que ataca. ¿Quién atacó? El que vino de afuera y fue español. El ejército azteca se defendió. Usó coacción, pero era ética. El español fue injusto, era un acto malo, porque oprimió al otro contra su derecho. No toda coacción es mala. Hay que saber cuál es cuál. Porque si no Hidalgo, al organizar un ejército, tendría que ser un tipo malo. Mató a españoles, pero él no los mató. Él quiso independizar el país y los españoles mataban y él tenía que defender al pueblo. Y entonces no quería matar, pero había muerto. Pero no era su intención. Su intención era, váyanse y se acabó, no hay nada más muerto. Pero ellos no se iban a ir porque sacaban de aquí muchas riquezas. Entonces vean ustedes como ya podemos empezar a tratar muchos temas concretos y ver que no es como se encuentra tan rápido la cosa. La violencia es mala. La coacción que usó Hidalgo haciendo un ejército no fue violencia, fue coacción legítima porque defendió a los inocentes que eran violentamente tratados. Bien, estamos ante la violencia represora del centro de Europa sobre todas las colonias de la tierra. Y eso fue mi primer tema estando en Europa que empecé a trabajar. La modernidad surge en Europa, pero al mismo tiempo surge la colonialidad. Puede decir, Europa empieza a crecer desde el mundo colonial que explota. Y la primer colonia en serio fue México, de la modernidad. Entonces, ahí hay un tema actualísimo. Estoy en este momento escribiendo sobre eso. La modernidad. Hay que modernizarse. Hay que estudiar qué es la modernidad. Porque la modernidad tiene cosas muy notables y positivas, pero tiene cosas muy negativas y hay que también advertirlas. La extinción de las condiciones de la vida está produciendo la ciencia, la tecnología y la modernidad. ¿Cómo vamos a parar el aumento de la temperatura en la Tierra? ¿Cómo lo vamos a parar? Y si no paramos eso, la temperatura va a subir y va a llegar un momento que va a extinguir la vida. ¿Y cómo vamos a parar eso?
estamos justo en medio del problema. Y entonces la ciencia descubre cosas, qué bello, qué importante, positivo. ¿Cuáles son los efectos negativos? Ecológicos. Produce aumento de la temperatura. Eso, ¿cómo lo vamos a evitar? No sabemos. Es que haber que cambiar todo el sistema. Hay que cambiar todo el sistema. Y entonces, para hacer un nuevo sistema, vamos a tener que revisar los principios de la ciencia y la tecnología. Y no se hace crítica de cómo estamos manejando la ciencia y sobre todo la tecnología y sobre todo al servicio de la economía que está al servicio del mercado. Y entonces, como yo soy biólogo, matemático, o físico, o historiador, o literario, y no sé nada de economía, no sé al fin cómo llega lo que yo hago a la economía y cómo eso termina por ser aumento de temperatura de la tierra y extinción de la vida. No sé, porque es muy larga la cadena. Bueno, el pensamiento crítico hace todo el proceso hasta llegar a saber por qué aumenta la temperatura y yo soy responsable en mi curso de literatura. Parece que no hay ninguna relación. Pero 100 años de soledad de Gabriel García Márquez sí habla críticamente de eso. Es una literatura crítica, porque habla de un pequeño pueblito de Colombia que estaba junto a la explotación petrolera y como no diciéndole, hace una crítica al sistema. Quiere decir que sí tenía conciencia crítica y no era cualquier literatura, y así lo demás. O es decir, todo lo que hacemos está relacionado y podemos o no ser principio de transformación. Lucha significa el saber algo de estrategia. Aquí en la línea 6 del 11-13. Es la estrategia del débil ante el fuerte, como por ejemplo fue David ante Goliat. Yo no soy maoísta, pero tomo a Mao porque él sabía mucho de filosofía neoconfuciana. Es notable, Mao Zedong hace una revolución socialista en China, pero él era un maestro de escuela y antes que marxista fue neoconfuciano, un filósofo chino. Entonces muchas de las cosas que dice Mao son confucianas y no marxistas, pero en fin, lo dejo. Pero me sirve en este punto. Él dice, el Japón es fuerte, la China es débil, allá 1950, 40. Pero Japón es pequeño, la China es muy grande. Entonces, si nos enfrentamos en una lucha, hay que hacer que la lucha sea prolongada, porque como es chiquito y fuerte, va a atacar y va a intentar terminarnos de inmediato. Pero si nosotros hacemos que la lucha se prolongue, el chiquito se agota y nosotros somos grandes, lo vamos a ir chupando. Entonces, eso es inteligencia práctica. La guerra prolongada era ir muy despacio. Y entonces él salió de la casa, hizo la gran marcha, años, perdió el 90% de su gente, pero al fin volvió e hizo la revolución china. Y usted dirá, bueno, fue de un país, pero miren lo que es ahora China, el primer productor
de mercancías en el mundo ya supera Estados Unidos. Y esto no lo hace solo por socialistas, lo hacen primero que todo por China. Porque los chinos habían empezado la revolución industrial y después se durmieron. Entraron en crisis y Inglaterra tomó su relevo. Ahora vuelven los chinos. Digo esto porque quiere decir que un pueblo puede saber luchar y puede crecer. El oprimido debe ser inteligente para poder organizar un nuevo sistema. Debe saber tener una estrategia. Y sigo en esa reflexión. No hay que ser solamente moralista en el sentido de decir, debo hacer algo. El asunto es cómo lo hago. Y eso es un realismo crítico que hay que discutir. A veces interviniendo en movimientos que no son perfectos, pero son mejor que otros y los únicos posibles. Y entonces uno adhiere a algo que no es perfecto, que sabe que es imperfecto, pero no hay otro mejor. Entremos por ahí para por ahora mejorar las cosas. Pero es un realismo crítico porque se tiene que hacer en favor de los pobres. 11.2. La inevitable inmoralidad. Ahora viene el punto de la ética. Dijimos que el sistema, la compañera, no tienes para escribir tú. No, sí. Pero no te has escrito. No, aquí estoy poniendo atención así, porque si escribo no entiendo. Es bueno escribir, pensar, también tenemos memoria mecánica. Como movemos la mano, también tenemos memoria. Hay gente que tiene más memoria mecánica, otro visual, otro auditiva, pero usar las tres es mejor. Entonces, ir tomando apunte, no solo para tomar el apunte, sino para recordar mejor. Hay que tomar apunte. Vayan aprendiendo. Inevitable inmoralidad. ¿En qué sentido? Que cuando Hidalgo se levanta contra la moral realista, contra la moral que se funda en la obediencia al rey. Y él no cree en el rey y no obedece al rey, es un mal realista, porque no es realista. Y por lo tanto, la ley que le obliga a respetar al rey, él no la cumple. Más, como le dije alguna vez, en el breviario de Morelos, que Morelos tenía en la mano cuando lo fusilaron, decía que lo fusilaron a Morelos, que tenía este breviario y su Santa Cruz en Ecatepec, por haberse levantado contra su Dios y su rey. Levantarse contra el rey era como levantarse contra Dios. Y eran curas, ¿cómo se van a levantar contra Dios? Y por eso Hidalgo decía, ¿de dónde viene ese nuevo dogma católico que yo tenga que adorar al rey? No, yo no creo en el rey, pero creo en Dios. No me digan que yo también nego a Dios. Pero para ella era lo mismo creer en Dios que en el rey. Y la ley se fundaba en obedecer al rey, pero él no lo obedecía. Y esa era la obligación del sistema, era la norma, era la normatividad. Por lo tanto, Hidalgo era ilegal. Lo he dicho 1000 veces. No respetó las leyes de India. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? Es de cajón, es de sentido común. No es de saber historia, es saber pensar. ¿Por qué Hidalgo no respetó las leyes de India? Compañeros universitarios. Porque las impuso el rey. ¿Cómo? La española. Porque las impuso la corona española.
Porque las puso la corona española. Porque la ley de India incluye el que debo respetar al rey. Y si yo quiero liberarme del rey, no puedo respetar la ley, porque me obliga a respetar al rey. Es de cajón, de sentido común. Entonces, al no levantarse contra el rey, era ilegal. Estaba contra la ley, pero además era inmoral, porque estaba contra la moral del sistema, como la hemos definido. ¿Y qué era la moral del sistema? La normatividad vigente, realista. Entonces, miren qué notable, el héroe es necesariamente inmoral e ilegal. Y también lo fue un tal Jesucristo. Estaba en contra de la ley y en contra del sistema. Por eso lo crucificaron. Lo que pasa es que los que se llaman cristianos, eso hacen todo lo posible para que no los crucifiquen, por supuesto. Pero ni saben quién tienen por fundador. Porque el fundador sí que era alguien importante e interesante. Los sucesores son todos más o menos traidores. Porque nadie lo va a crucificar. No nos van a crucificar. Porque respetamos la ley y la moral vigente, y al oprimido le sigo oprimido. Y yo que me salve. Y entonces no me van a crucificar. Si me juego por el oprimido, me pueden crucificar como el sindicato electricista o los padres de los 43 o todas las cosas que pasan en México. ¿Se dan cuenta? Bueno. ¿Qué pasó? Inmoral. Y como ya les dije más de una vez, pero ahora lo repito, en el 1123 de la página 144, ese es el tema que hoy se estudia, y que lo estudia especialmente el gran filósofo italiano Giorgio Agamben, en el caso de Pablo de Tarso. Entonces, como ya les dije una vez, pero lo vuelvo a repetir ahora, Pablo de Tarso escribe una carta a los romanos donde le dice a un grupito de semitas en Roma, la ley romana que justifica a los esclavos no es el principio de la justicia. Usted puede cumplir la ley y ser injusto, porque la ley dice que hay esclavos. Es bueno, porque cumple la ley, pero tiene esclavos. ¿Cómo hacer para liberar al esclavo? Tengo que decir, la ley es injusta. Entonces la ley no es fundamento de justicia, con lo cual destruyó la legitimidad de la ley en sí misma. La ley romana no fundaba la praxis de lo que criticaban a un imperio esclavista, como la ley de India no justificaba el querer liberarse de España, y el querer liberarse de España era en contra de la ley. Por lo tanto, un acto de justicia como liberarse de España está en contra de la ley. La ley no es el principio de la justicia. ¿Cuál es el principio? Entonces dice Pablo, es la fe. Pero cuidado, ¿qué es la fe? La fe, ya lo he dicho más de una vez, la fe es el afirmarse y creer que son los oprimidos como comunidad el fundamento del sistema futuro.
el creer que son los actores transformadores de la historia. Esa es la fe. Creen que pueden hacer el nuevo sistema. Cuando Hidalgo tocó la campana, tenía fe de que iban a cambiar el sistema. Pues si no hubiera tenido fe, no lo hubiera tocado. Hubiera dicho, estamos vencidos, compañeros, soportemos las cosas, porque aquí no se salva nadie. Pero dijo, no, podemos luchar, tengo fe. Y eran unos pobres, como David. Pero le pegaron con la piedra en el seno. ¿Por qué? Porque tenía razón. Entonces, Pablo de Tarso dice, el fundamento de la justicia no es la ley, porque puede ser injusta, pero es el consenso de los oprimidos que creen poder ser el fundamento de un nuevo sistema. Es un tipo bien interesante este Pablo, pero estaba en el siglo II y los filósofos de los epicúreos, estoicos y demás del siglo III nos pasamos después de un salto a Descartes en el siglo XVII. Del siglo III al XVII no hay filosofía, pero Pablo de Tarso está en el siglo II y no es considerado filósofo hasta ahora. Ahora empezamos a considerarlo como un teórico filosófico. Lo hemos descubierto. Eso es lo que piensa Agamben, Zizek, Taubes, Badiou y una cantidad de gente. Es un tema muy actual. Yo le llamo la paulomanía, porque todos hablan de Pablo. No en México, porque todavía no ha llegado el tema, pero en Estados Unidos, Francia y en algunos otros lugares. Ese es el tema. El que se plantea ante el sistema ya no puede respetar la ley injusta. Y miren qué interesante entonces con respecto a la nueva ley. La nueva ley, por ejemplo, del Distrito Federal propone revocación del mandato. No puede la antigua ley aceptar esa nueva ley, la pone en cuestión. Y por eso que vamos a ver qué hacen. Todavía no lo sabemos. Antes del fin del trimestre vamos a saber qué pasó. No estamos hablando del futuro, estamos hablando actual. Esto está funcionando hoy. Es posible que la deroguen y que hagan cambiar la Constitución del Distrito Federal y eliminen ese artículo. ¿Para qué? Para que nadie los ponga a ellos en cuestión. A todos los otros que están mucho más atrás que el Distrito Federal, que es lo más progresista del país. Y por lo tanto está innovando, pero ellos no quieren y nos van a volver para atrás. Por eso no nos quieren que tengamos constitución. No nos quieren, porque aquí la gente tiene más conciencia, tiene más sentido crítico. Se dan cuenta porque los ve más de cerca. Mira, hay gente que está muy lejos, que está en el campo, que nunca ha visto cosas y entonces cree lo que dice el comisario Ejidal o vaya a saber quién en el pueblito y se traga las mentiras de Televisa, pero ahora ya está medio en crisis, hasta económicamente, porque ya no puede proponer el próximo candidato. Ya se inventó uno y lo tenemos de presidente, pero ahora ya no sabe quién proponer el próximo y ya no tiene fuerza para imponernos. Además, no saben quién poner. Vamos a ver quién sale como candidato que continúe con los costos del gasolinazo y la muerte de los 43 y todos los desastres que han hecho. Todo eso influye en una elección. Creen que más se pueden hacer todas las cosas y todo el mundo tiene amnesia y se olvida. No, la gente empieza a tener un poquito de memoria y las cosas están interesantes.
la esclavitud en el sistema y la libertad ante el sistema. Es decir, cuando yo respeto la norma moral del sistema que incluye mi opresión, yo soy esclavo del sistema. Y cuando yo dejo de ser esclavo del sistema, me libero. Eso es lo que dice Pablo de Tarso. Cuando eres esclavo de la ley, eres esclavo. Pero cuando me liberé de la ley, me descubrí libre y empecé a luchar por la libertad. Y entonces el esclavo dice, ¿por qué soy esclavo? Y porque nací esclavo, porque mi padre fue esclavo. Yo soy esclavo por naturaleza. Pero si alguien le dice, ¿cómo vas a ser esclavo por naturaleza? Tú eres un ser humano. Entonces se libera de ser esclavo de la ley. Y es ahora fundamento de una nueva ley. Y entonces cambia el sistema. Eso es el momento ético por excelencia, el que el esclavo se sienta libre. Puede decir, en la metáfora del mito, un esclavo en Egipto vio pasar a Moisés y le dijo, ayúdame. Si le dijo ayúdame es porque ya no se sentía esclavo. Porque si no le hubiera dicho, buenos días, señor Moisés. Acuérdense que era el hijo del faraón en el mito. Pero si le pidió ayuda, es que ya estaba pensando ser libre. Ya estaba en otra situación. Era como una salsa que ardía y no se consumía. Era un contrasentido que un esclavo pidiera a otro ayuda para ser libre. Entonces ya no era esclavo, porque se pensaba libre. ¿Y qué hizo Moisés? Lo ayudó. Y entonces vino un mayordomo y lo mató. Y lo escondió debajo de la arena. Y cuando descubrieron que Moisés había hecho esto, lo expulsan y se va al desierto. Es peligroso jugarse por el oprimido. Pero ahí entonces empieza otra historia. En la vuelta del desierto, criticando a Moisés, que era de su familia, pero ahora era su enemigo, porque era amigo del esclavo. Sus amigos eran el faraón y ahora son sus enemigos. Y los enemigos del faraón a los esclavos que se pretendían libertar, ahora eran los amigos de Moisés. Eso yo lo trato en un artículo largo que dicté en Jerusalén al siglo de nacimiento de Emanuel Levinas. Nació en 1905 y en 2005 nos invitaron algunos filósofos y entonces yo traté ese tema. Y el tema era el siguiente: Levinas, siendo judío y habiendo descubierto el tema del otro, ¿pudo considerar en Israel al palestino su otro? Y le costó. No lo vio con claridad. Y entonces ahí yo hice una crítica a mi maestro Levinas en Jerusalén. Y la mitad estaba en favor y la otra mitad estaba en contra y me miraba feo. En pleno Jerusalén, preguntarle a los judíos, ¿hemos tratado al palestino como otro? Que es justamente la exigencia del pensamiento semita. Fue un momento tenso.
pero yo no iba ahí a hablar de cualquier tema, sino a hacer una conciencia ética en favor de los palestinos, de mi querido pueblo judío. Difícil, pero eso es funcionar como funcionaban los profetas. Profesor, tengo una duda. Bueno, con respecto a lo que acaba de mencionar de Moisés, Moshe. bueno, costumbre, ¿no? La clase pasada estábamos hablando de la diferencia entre liberación y emancipación, pero, sí, pero después dijo algo, dijo una diferencia entre lo que es redención y lo que es salvación. Lo que pasa es que me quedé un poco ahí con la espinita porque Franz Rosenzweig escribió su libro La estrella de la redención, pero digo, ya no le encuentro sentido, o es redención o qué es, porque mencionaba que la redención es pagar a alguien para que liberara a un esclavo. Me parece que es eso, redención. Esa es una. Y la otra, sí, bueno, con respecto al comentario que lo que mencionó ahorita, claro, por supuesto que, la gente en Israel que está en el poder, un Benjamín Netanyahu, por ejemplo, son las personas opresoras, por supuesto, eso no se puede negar, pero las personas, digamos, el otro 50% que está a favor de, digamos, de un pueblo palestino, que debe de ser, es el judaísmo ortodoxo. Son los que realmente sí no tienen ni siquiera lo que se llama Teutat Zebut o la credencial para votar, porque están en contra de ese Estado. Y bueno, yo ahí me incluiría, ese es un comentario. Muy bien. Sí, no, esos temas ahí son urticantes. Sí. Una cosa, ¿has leído La estrella de la salvación? Sí. ¿Los 3 tomos o No. el GAR? No, pues creo que salió en un solo tomo en Sígueme. Sí, ahí también publiqué yo, Sí. Dentro para una filosofía. Es un gran autor y muy difícil, Sí. porque es bravo. Redimir es, como tú dijiste, pagar el precio para liberar a un esclavo. Sí. Si van a la Real Academia, el diccionario, redimir, pagar el precio para liberar a un esclavo. Eso es algo así como liberarlo, justamente. Y la palabra liberación viene de ahí, liberar al esclavo. Salvar es algo más amplio, porque puede ser tomado en un sentido metafórico, salvar de la enfermedad a alguien, cumplirlo plenamente. Entonces, no es lo mismo salvación, que sería el poder recibir, en el caso de la tradición semita, la bendición de Dios como felicidad, que liberar al esclavo. Entonces, redención es más acotado, es algo muy preciso. Salvación es algo mucho más amplio, pero también la salvación puede ser considerada como liberación, que significa salir de la esclavitud. Ciertamente yo de ahí saco mis categorías, que no son griegas, como casi toda la filosofía. Pero lo que pasa es que la filosofía griega, por ser indoeuropea, que son un tipo muy especial de pueblo, que ser los invasores que tenían el caballo y el hierro, es la edad del hierro, los indoeuropeos, porque había una edad del bronce, donde todo se hacía con bronce, 2000, 3000 años antes de la era común. En el primer milenio ya se hacen presentes los jinetes que invaden la estepa con caballo y con armas de hierro, con arados de hierro, con los instrumentos del manejo del caballo de hierro y sobre todo las herraduras de hierro. El caballo sin la herradura, a los 500 kilómetros, perdió las uñas, ya no puede correr. Cuando le pusieron la herradura, andaba miles de kilómetros. Entonces, el hierro fue una revolución tremenda. Y estos pueblos invaden los pueblos semitas y son los indoeuropeos. Los griegos es un pueblo indoeuropeo, son dominadores de los agricultores.
Y de ahí entonces que la filosofía griega es una filosofía de dominación. Y en Grecia existía la esclavitud. Y los filósofos, Aristóteles, era libre. Pero cuando trata al esclavo, dice, el esclavo es por naturaleza esclavo. No es humano. Claro, cuidado. Es humano el que vive en la ciudad. Pero la palabra polis es griega. Es humano el que vive en la ciudad griega. Y el que no vive en la ciudad griega es bárbaro. Más allá del muro de la ciudad están los bárbaros. Entonces es una filosofía de la dominación. En cambio, la filosofía semita, que son beduinos del desierto, no hay clases sociales, no es una ética urbana, sino de la hospitalidad del desierto, pero es igualitaria y mucho más exigente desde un punto de vista ético y demás. Entonces yo descubrí que como profesor, como estudiante de ética, y hice mi doctorado y demás, estudiamos a todos los griegos, pero a mí me digo, esto no lo puedo aceptar. Y entonces me metí a estudiar el pensamiento semita para criticar a los griegos y descubrí otra tradición muy distinta en la que me baso, que es la semita, pero que no son solo los judíos, son los asirios, babilónicos, fenicios, amoreos, arameo también es una lengua semita, y palestinos, hebreos, pero también son semitas los árabes, musulmanes, y los cristianos vienen de lo que yo llamo una secta judía. El cristianismo primitivo es una secta judía. Pues decir, si quieren, una comunidad judía 100%. Los cristianos somos originariamente judíos. El fundador judío, su madre, los 12 discípulos, todo. Lo único que era distinto a la sinagoga. Entonces ahí hay todo ahora una reinterpretación de muchas cosas, porque en el fondo el judaísmo y el cristianismo son dos comunidades que surgen de un mismo tronco, que es el judaísmo del templo que desaparece en el 70. Ese desapareció. Y la sinagoga tampoco es el judaísmo del templo. Era ya un judaísmo que había surgido en el VI siglo antes de la era común en Babilonia, donde empezaron a vivir como extranjeros en muchas ciudades y entonces se adaptaron a una vida que cuando desapareció el templo de Jerusalén siguieron, y fue la sinagoga hasta hoy. Sí. Y en cambio el llamado cristianismo es otro grupo judío que se va a meter, los elitistas, va a aceptar a los que los judíos llamaban goín, que van a ser pueblos, y ahí entonces va a empezar una dialéctica distinta, lo que se va a llamar los mesiánicos o los cristianos. En fin, eso he estudiado yo bastante, tengo tomos enteros sobre estos temas históricos. Bueno, entonces estamos, voy a pasar a los 11.4, que puede ser interesante. Pues tengo una duda. Bueno, yo había entendido que, por ejemplo, la filosofía griega, que ellos consideraban el esclavo, pero porque era esclavo de sus vicios. Porque supuestamente el griego lo que ponía en alto era que el hombre pudiera vivir con sus virtudes, vivir en la justicia. Entonces no era tanto como que fueran opresores, sino que decían que el hombre era preso de sus vicios. A eso se referían, ¿no? Con el sentido de ser esclavos. Mira, la esclavitud existió también en Biblos, Sidón, en Egipto,
era una institución del Mediterráneo oriental y occidental entre los romanos. Pero los esclavos se iban a casar. Entre los egipcios se llamaban al norte de Grecia. Hacían expediciones, agarraban a miles de personas y las llevaban de esclavos. Y estos esclavos tenían que trabajar para los libres. Y entonces ellos criticaban este ser humano de segunda categoría. Claro, no querían decir que no tenían racionalidad. Lo que pasa es que no tenían el crecimiento posible que daba la vida democrática de la ciudad griega. Eran como campesinos bárbaros. Pero eso les llevaba a despreciar en ellos y no apreciar su humanidad. Aristóteles dice, el Tulos no es un áthropos, no es un ser humano. Y la mujer lo es en potencia, el varón es realmente humano. Y el niño también. Entonces, la definición de humano lo tenía el varón griego, adulto, libre. Los demás eran modos destituidos de humanidad. Sí era dominio. Y en la ética hay dominio sobre ellos. Aristóteles en la política muestra muy claro. ¿Y qué decir el Imperio Romano? El Imperio Romano tenía casi el 50% de la población esclava, que trabajaba para los libres. Iba las legiones en la Galia, la tomó César después de heroicas batallas, y se trajo cientos de miles de esclavos que se distribuían en los campos y que trabajaban para los romanos gratis. Y cuando justamente no pudieron tener esclavos, empezó a venirse abajo el imperio. Y al fin fueron los germanos los que tomaron el reemplazo del imperio. Los últimos emperadores eran germanos y ya no eran italianos, no eran romanos, porque eran más fuertes que los propios italianos que estaban en la decadencia. La esclavitud ha sido muy dura, pero la moderna, la peor de todas. Y hasta 1888, el occidente ha tenido esclavos. Y en el Commonwealth, Inglaterra, ha aceptado la esclavitud. John Locke acepta el esclavo, gran filósofo, fundador del liberalismo, da las razones por las que el esclavo es esclavo. Y también John Locke justifica la conquista de América y unas cosas horribles. Pero los filósofos leen la parte buena y la mala como que no la leen. Yo, al contrario, de los autores leo aquello que no se lee y dicen cosas horribles. Los europeos y los griegos. Entonces, por eso soy muy crítico. Pero lo mío vale mundialmente hoy, no vale para Europa solo, porque también vale para los chinos y para los hindúes y para los bantúes. Y estamos en una etapa muy bonita, muy abierta, con muchas cosas. Y se hizo a la hora. Voy a partir del 11.4, porque me interesa mucho el ateísmo ante el fetichismo del sistema moral. Van a ver que ahí voy a romper un poco lo que quiero. Muy bien.